dicen mis padres, porque pues yo no me acuerdo, pero dicen que yo nací ahí en la vereda La Encillada. De muy chico, de 1 año, mi madre y mi padre se separaron. Y entonces mi madre se trasladó a Obo y me llevó con ella. Y yo me levanté hasta los 12 años en Obo, Huila. Tuve muchos años entre ese tiempo que iba y estudiaba en Campo Alegre, Huila también. Y ya de los 12 en adelante retorné por una escapada que me le pegué a mi madre, siempre rebelde. Volví a Algeciras, Huila, y de ahí para acá, desde los 12 años, soy de Algeciras. Yo tengo 7 hijos, soy padre de 7 hijos, ya todos ya son mayores de edad a estas alturas, y pues los vaivenes de la vida y del amor, pues hoy estoy divorciado, soltero. Yo inicialmente trabajé en el campo, fui trabajador jornalero, partijero de siembras, la yuca, el maíz, el frijol, eran las suertes mías, y un buen cogedor de café. También me tocaba que por asadón, decíamos nosotros, bolear asadón y machete por todos esos chircales, los moras, y así me desempeñé hasta más o menos los 20 años, que decidí trasladarme al municipio ya por hechos de estudio y de comercialización. También me dediqué al comercio porque con mi madre, cuando vivíamos de nuevo, pues mi madre me fundamentó en eso. Mi madre era, para subsistir y alimentarnos, nosotros éramos como 5, creo, y ella sola o con algunos esposos por ahí que pocas veces le aportaban. A nosotros nos tocaba trabajar fuertemente ayudándole a ella. Yo tenía 7 años, 6 años, 10 años. Yo me acuerdo que me montaba unos canastos llenos de envueltos calientes que botaban agua, y esto me chispeaba a las 5 de la mañana. Tenía que yo correr a la plaza a llevarle a vender esos envueltos. Y luego en la noche ayudar a terminar de vender al mediodía lo que después de que salía de estudio del colegio, ayudarle a vender lo que sobraba. Entonces mi madre me enseñó cómo trabajar, cómo manejar la temática del comercio, y yo me levanté en Campo Alegre. Yo hacía eso también, yo solito me iba y cogía hojas de palo de biao, con el que envolvían la carne en Campo Alegre. Anteriormente la carne la vendían envuelta en hojas de biao, que es como una especie de hoja de plátano, y uno las encontraba en la labranza por ahí. Entonces yo me dedicaba a cortar, y yo llevaba mi surtidito de hojas de biao a la carnicería, y los señores carniceros me encargaban los 2, 3, 5 atados, y yo se los dejaba, y cuando terminaba de repartir pasaba recogiendo la plata. O vendía hojas de palo, pepas de palo de pan, de abuticos en la galería. Y eso era para mí. Yo tenía pocos años, yo me acuerdo de tener 9, 10 años. Grado tercero, cuarto era lo que yo hacía en Campo Alegre, que hice una parte de segundo, tercero y cuarto. Y yo lo utilizaba mucho para comprar revistas, cómics. Sí. Me encantaba Calimán, mi héroe favorito, Arandú, Starman, el Memín Pingüín. Y yo coleccionaba esas revistas. Y luego, cuando tenía un buen bulto de revistas, yo me iba al teatro ahí de Campo Alegre y las colocaba en hilerita y las alquilaba para que otros leyeran. Entonces, pues esa era la mecánica desde pequeño. Entonces yo en Algeciras, después que llegué, salí un poco de la parte de los 12 años, duré donde mi padre como 1 año nada más, porque pues mi padre era una persona de esas pasivas, de esos ancianos antiguos de poco espíritu, y yo tenía mucho más espíritu para desarrollar la vida. Y pues estuve con él, lo acompañé 1 año, me recibió, sí, porque yo llegué volado de mi mamá, y él vivió en el campo, él siguió viviendo en La Encillada, y bueno, me dediqué a trabajar en compañías. Sí. Y luego en el pueblo comencé a trabajar en los mercados campesinos. Yo producía yuca, maíz, entonces yo cogía eso y yo mismo iba a venderlo en Cándido Leguízamo, que hay una plaza campesina. Y los campesinos nos recogíamos todos y nos íbamos para Cándido Leguízamo a vender los productos que nosotros producíamos, y también revendíamos, compraba si no tenía esto, y ya yo armé una plaza hermosa, un puesto hermoso de venta de todo. Su emprendimiento. Sí, en Cándido, y entonces yo dije, pues yo quiero irme a estudiar, sí, porque yo terminé, yo hice quinto nada más en Obo, Huila,
Y pues por el tema de mi madre, pues era mucha violencia intrafamiliar, y entonces a mí eso me fastidiaba y me alejaba, porque yo he sido rebelde en cuanto a, y he sido sensible en cuanto al atropello de las gentes, que uno a veces incluso uno termina siendo igual, ¿cierto? Entonces esa situación hizo que yo estuviera nada más hasta quinto de primaria, muy buen estudiante, a pesar de que los profesores se maravillaban y se asombraban de decirme a mí: ¿usted cómo hace? Si usted se ve trabajando, y estudia, y le iba bien. Yo eran 5 las notas, esa geografía para mí era maravillosa. Yo me acuerdo del profesor, la profesora Ana, el profesor Ramiro Polanía, que era el director de la institución, Jacinto Ramos García se llama todavía, y ellos me ayudaban, y yo rendía bastante. Entonces yo era buen dibujante. María me decía: profesor, tengo una cartelerita que vamos a presentar. Cada profesor en cada semana tenía una cartelera, y me daban unas monedas para que yo les hiciera la cartelera. Y yo no tenía, yo creo que 10 años, pues quintos, como 10, 12 años, sí, 10 años. Terminé quinto, me acuerdo que gané 2 concursos, me gané. Tengo uno de canto, era buen cantante también, me gustaba cantar, y uno de poesía. En el cantante quedé en primer lugar, en el de poesía quedé en segundo lugar. Esa vez hasta la emisora Fonobosa, una cuestión me grabó, me regaló canciones, me regaló un disco. Y me acuerdo que a mi mamá le dieron 400 pesos de premio. Y con eso mi mamá me compró los primeros zapatos de cuero, los primeros colegiales, para entrar al colegio. Cuando entré al colegio, eso fue como, asistí al colegio no como 2 semanas nomás. Fue cuando mi mamá, pues, por situaciones de la casa, me pegó una sunchera muy brava. Y entonces yo me escapé. Dije que yo me iba. Yo no le dije a ella, salí, me llevé a mi hermano también, le dije: nos van a pegar, y pegando juntos, Carlita. Cogimos a pie por la agua fría, porque sabemos que mi mamá siempre, cuando yo me le iba para Campo Alegre escapado, mi madre me perseguía y me encontraba en Campo Alegre. Le decía a la policía que me cogiera, yo me quedaba en los puestos de papas y esos puestos ahí, de noche yo dormía por ahí. O sea, yo caminé también harto. Y yo me alimentaba con comidita que me daban en los comederos, los fritangas y eso. Y de ahí me alimentaba, yo duraba 15 días, un mes volado en la casa. Pues cada vez que mi mamá me iba a pegar o algo. Claro. Y como por ahí digo en mis videos, digo, a mi mamá, a mi padrastro siempre le echaba a la policía. Yo era de ese talante, claro, que cuando yo veía que él le pegaba a mi mamá, yo me iba para la policía y le traía a la policía a la casa, porque le pegaba a mi mamá. Claro. O a mi hermano menor, él conmigo casi no se metía porque él sabía el temperamento mío como era, y yo era un chiquitín, pues una cosa muy pequeñita tal vez. Y yo llegaba, en Campo Alegre lo hice 2 veces. Una vez me tomó prisionero y me encerró, y me le logré escapar, y le hice todas las vueltas y me le salí al hombre. Y en Novo también una vez le pegó a mi hermano, que lo desmayó. Lo mismo, me iba para la policía. Ese man le está pegando a mi mamá, ese man le está pegando, y pues la policía pues iba conmigo. Y a veces llegaba yo y me encontraba ya abrazados otra vez, reconciliados. Ahora, ¿cómo logré yo mi bachillerato en Algeciras? Yo en Algeciras hice mi bachillerato ya. Yo trabajaba, como les comenté anteriormente, en el campo. Un cuñado me llevaba a sembrar yuca, a ayudarle, y me dijo que tenía una bicicleta para venderme, y yo quería estudiar. Me dijeron que había estudio por la noche, entonces yo me fui a ver que Azucatensa, que bachillerato radial. Y entonces yo me fui a averiguar con unos profesores si había bachillerato radial, que sí, que en tal escuela, la escuela Herminia Escorcia, que por la noche a las 6:30, que llegaba uno a estudiar, que hasta las 9 de la noche. Y yo, ¿cómo hago? Bueno, entonces mi cuñado me vendió la bicicleta en 6.000 pesos. Yo le compré la bicicleta a mi cuñado, y todos los días, todas las noches, las tardes, yo a los patrones ya les decía: patrón, me deja salir más tempranito porque yo tengo que ir a estudiar, ¿vale?
yo le trabajo bien. Sí, señor, vale. Me daban mi cena temprano. Fui y alquilé una pieza para poderme quedar en el pueblo, en compañía de mi hermano. Y entonces yo ya todas las tardes desde las veredas, yo bajaba en bicicleta, iba y estudiaba. Allá era con una grabadora y unos casetes de dos profesores de monitores y estudiantes y unos fascículos. Entonces así hice mi sexto, mi séptimo, mi octavo. Por las mañanas a las 6 de la mañana yo ya iba camino al trabajo para llegar a las 7, 7 y media. Si llegaba tardecito le pedía perdón a los patrones. Y tranquilo, me dejaban trabajar porque yo sí me desarrollaba, desempeñaba bien. Llevaba mis fascículos y al mediodía yo trataba de hacer tareitas y todo eso, y me hacía los ejercicios. Y hice sexto, séptimo, octavo y noveno en 2 años. Yo no les digo mentira, ustedes pueden verificar que las pruebas en radial se presentaban como pruebas ICFES y eso era con el ICFES. Y yo era 10, 10, 10, 10, 10 en todas las áreas. ¿Cómo? Yo no sé cómo. En noveno saqué 9.8, bajé un poquito, ya estaba algo más adulto, entonces saqué. Y yo ahorraba mis platicas, yo me ganaba 2.000 pesos y yo guardaba 1.000 y gastaba 1.000. Yo hacía así, yo iba a abrir una cuenta de banco y así. El profesor Claudio Aguas y el profesor Fermín Zamora eran los momentos. Yo dije, ¿por qué no va a estudiar allá con nosotros al Juan 23? Nosotros le ayudamos. Pues me convencieron de que me fuera a estudiar de día al Juan 23. El 10 y el 11 lo hice. Cuando llegué al Juan 23 había un amigo, un compañero de clase que era Celestino Cleves. Él era el mejor del colegio en todos los periodos y en el año. Y llegué yo y él quedó en segundo lugar. Siempre. Sí, siempre. Yo, mi promedio era 9.5, 9.8 en el colegio Juan 23. Cuando presenté las pruebas ICFES, me equivoqué porque el profesor de mí me dijo que hiciera inglés porque yo era muy bueno para inglés en la electiva y no hiciera razonamiento abstracto. Entonces yo le hice caso al profesor y escogí electiva inglés. Pues esa fue la que me bajó puntaje. Fue la electiva de 400 puntos, yo hice 344 puntos en el ICFES. O sea, fui el mejor ICFES en ese tiempo con un puntaje de eso. Así logré beca en el municipio, que fuera a estudiar a la ESAP me daba beca. Ya tenía mi novia, estaba embarazada, iba a tener el bebé, entonces yo renuncié a todas las becas porque yo necesitaba pues ser el padre de ese muchacho y poder entrar a laborar, a hacer la familia ya. ¿Sí? Yo ya había estudiado, hice todo el tren. Me conseguí un puesto de frutas y verduras en el pueblo, 10.000 pesos me valió. Comencé a vender de abultico de papa y ahí puse a que la novia me ayudara a vender mientras yo iba y estudiaba. ¿Sí? Cuando yo venía, pues entonces seguía yo con el trabajo y hacía mis tareas ahí en la galería. Los profesores me sirvieron de acudientes, de todo me servían ellos allá con tal de que yo estudiara en el Juan 23. Así terminé. Apenas terminé, un hermano mío era como algo político, Gerardo Hernández, algo político y tenía relación con un político de ahí del pueblo, don Adelmo Martínez. Pues me recomendó con don Adelmo y don Adelmo me dijo, pues camine, va a trabajar a la primavera, siendo bachiller y empezando apenas a estudiar la universidad. Me metí a estudiar algo de zootecnia y no me gustó, me tocó retirarme. Entonces después llegó la Surcolombiana y colocó unos cursos semipresenciales ahí en el Juan 23 y ahí me inscribí yo. Me mandó a trabajar para allá, era contrato. Allá ya las anécdotas como profesional comienzan ahí, pero termino el tema de la carrera. Entonces la carrera la seguí haciendo con la Universidad Surcolombiana. Y como les digo, me iba en los años anteriores, igual los grados anteriores, yo pagué solamente la primera matrícula en la Surcolombiana, no pagué más, porque la segunda y tercera y ahí toda la carrera siempre ocupaba el primer puesto, entonces yo tenía matrícula de honor, ¿sí? Entonces yo no pagaba universidad y así logré graduarme. Mientras estudiaba, ya comenzó la parte docente y la parte profesional, pues ya salí del bachillerato. Pues, yo en la parte política pues no me involucraba. Sí me acuerdo que
que yo cumplí 18 años y mi primer voto fue por la Unión Patriótica, porque en ese tiempo fue que se hizo el acuerdo de paz en las FARC. Y me acuerdo también que participaba en unas células que armaban grupos de campesinos y de simpatizantes de la UP, pero eso se volvió como una especie de autodefensas y a veces los loquitos y la gente que era como extraña a veces la eliminaban. Y entonces a mí eso no me gustó. Yo me salí, yo estaba ahí, el cuento es muy bonito y tal, muy enriquecedor y tal, pero los comportamientos de la gente no son buenos, decía para él a esos tiempos. Pues ya yo comencé como líder, digo yo, desde el momento en que comencé a entender la política. Entré a la parte de apoyar a mi hermano, porque mi hermano era de la UP y lo persiguieron, y con él hasta me persiguieron a mí también, pero pues no pasó a mayores, y entré a conocer la parte política con el señor Adeno Martínez, que fue el que me puso a trabajar la primera vez de profesor arriba en el kiosco, se llama la escuela, en la primavera. Yo era profesor por contrato. El primer sueldo me lo pagaron a los 7 meses de entrado. Yo cómo sobrevivía, porque pues no aguantaba la parte económica, yo tenía ya familia, entonces ya me tocó buscar una casa de alquiler, pagar arriendo ya más para vivienda, y entonces apareció lo del mercado campesino y mi puesto de verduras, pues a mí eso me daba buena salida, y entonces me dediqué a vender papas. Y como ya en Neiva, además en las veredas del Vergel y para acá, Río Neiva, Vergel, por allá trabajaba mi hermano, y por allá yo iba diciendo unos guayaberos, árboles de guayaba, y la guayaba al piso desperdiciándose. Entonces yo iba a recoger, me dediqué a recoger guayaba, salí de trabajar del magisterio, dejé a la esposa trabajando en el puesto de verduras ahí en la galería, y yo me iba los 2-3 días para el campo a recoger guayabas. No me las cobraban, me prestaban la yegua o el caballo para que bajara 10 guacales, 5 o 6 guacales que cogía semanales de guayaba, claro. Donde los Vera, donde los Buitrago, donde los Pinto, que yo digo que gente tan maravillosa, me dejaban dormir, me daban hasta comida y me regalaban la guayaba. Profe. Y entonces con esa plática que yo hacía, yo esa guayaba la iba a vender a Neiva. En Neiva esa guayaba era muy apetecida en el mercado campesino, y hasta la guayaba que iba destripada la vendía. Eso todo la gente lo compraba. Y al yo comprar, ya aprendí a comprar papas en Neiva, yo ya no le compraba los que iban en las tiendas, papas y verduras, y yo vendía ahí, y lo que me quedaba me lo llevaba para Algeciras y lo terminaba de vender en mi puesto de verduras. Empecé vendiendo un bulto de papa y terminaba vendiendo 10, 12, 15 bultos de papa en mi puestico chiquitico con los clientes. Yo les daba buenos precios, yo lo que estaba más o menos picadito lo rebajaba, lo regalaba, lo vendía más barato, y eso yo tenía gente comprándome ahí. De los mismos patrones yo les decía, yo ya le trabajé a usted, hermano, así que ahorita usted me compra. Claro, así me sostuve hasta que volvió Milton Hernán Sánchez como alcalde y me dijo, María, pues ayúdeme que yo necesito un profesor en tal parte y usted ya sabe. Pues le acerqué a Milton Hernán Sánchez volver a ser profesor y me mandó a Las Brisas, a la escuela de Las Brisas. Contrato, dijo, ahora sí es por el departamento y ahora sí le garantizo que lo van a nombrar, que tal cosa. Y bueno, doctor, pues ayudemos, ¿sí? Sí, y me fui a trabajar a Las Brisas, otra vez como 2 años después de maestro, después de que yo ya he hecho todo el mercado. Ya yo vendía puerta a puerta. Yo vendí chance, por las noches, hacía mis buenas ventas de chance y me ganaba mi porcentaje, hasta que decidí comprar la casa. Decidí que la casa donde íbamos a vivir la íbamos a comprar a crédito, y la compré.